enoxaparina, el fondaparinux, la heparina de bajo potencial, heparina también, creo. Entonces, si nosotros usamos anticoagulantes, ¿qué vamos a inhibir? Sobre todo los que activan el del 10, los que inactivan el 10, vamos a inhibir la vía común, ¿cierto? Y al inhibir la vía común, pues no se va a formar el fibrinógeno, ¿cierto? Al final no se va a formar la fibrina, no se va a formar esa mallita, y tal motivo este paciente pues está anticoagulado, ¿no? Tenemos enfermedades donde los pacientes tienen que estar anticoagulados. Y una de las indicaciones de estar anticoagulado, por ejemplo, son los estados de hipercoagulabilidad. Entonces, si una persona tiene un estado de hipercoagulabilidad, tiene tendencia a hacer mucha trombosis. Entonces, para inhibir esa trombosis, usamos pues anticoagulantes. Por eso es que una persona que tiene alguna enfermedad que es permanente, que no tiene solución, pues va a tener que usar anticoagulantes de por vida, ¿cierto? De por vida va a tener que usar anticoagulantes. Y en otras situaciones médicas como las arritmias que generan trombos que pueden causar infartos cerebrales, también se recomiendan usar anticoagulantes para inhibir la formación de trombos. Eso, como decía, son fármacos que van a defender de estados de hipercoagulabilidad. Entonces, acá por ejemplo, la warfarina, ¿dónde estaría? Saben que la warfarina es un antagonista de la vitamina K, ¿no es cierto? Muy importante en los factores de coagulación. ¿Cuáles eran? 10, 2, 7 y 2, ¿cierto? Entonces, más la warfarina nos va a afectar la vía extrínseca, porque ahí participan más factores de coagulación. Los factores 10, 9, ¿no? 7 y el 2, generalmente son. El 2, por ejemplo, en ambas vías es muy importante, ¿no? Pero el 7 es más importante de la vía extrínseca. Entonces, por eso que cuando uno usa warfarina, pedimos el tiempo de protrombina, ¿no? Para ver un paciente si está con un INR entre 2 y 3, quiere decir está anticoagulado, ¿ya? Por eso que es muy importante conocer la cascada, ¿no? Nos va a ayudar a entender también dónde actúa cada fármaco, ¿ya? Por ejemplo, cuando tenemos un trombo que se ha formado, un paciente que llega con un infarto cardíaco que se ha formado un trombo en una arteria, ¿cierto? Una arteria coronaria. Entonces, si se ha formado esta malla, esta fibrina, este trombo acá, ¿qué le damos a este paciente? ¿Cómo se llama este PA? Activador tisular de plasminógeno, ¿cierto? Eso se llama los fibrinolíticos. Acá tenemos pues al alteplasa, al tecnointeplasa, la estreptoquinasa, ¿no? Que van a actuar acá, y lo que van a hacer es, que van a causar, van a tratar de destruir esa fibrina, ¿no es cierto? Por eso se llaman fibrinolíticos. Entonces este activador lo que va a hacer es bloquear la plasmina, entonces van a tratar de limpiar la malla, van a ayudar a activar, ¿no? ¿Se acuerdan que al inicio hablamos de que es muy importante la hemostasia secundaria, en las fases de la hemostasia, la fibrinolisis? Pero esto debe pasar en condiciones normales, ¿no es cierto? En condiciones normales, nuestro cuerpo después de una lesión, tiene que formar su malla de fibrina y a su vez, ya el vaso se ha reestructurado, hacer fibrinolisis. Pero en condiciones anormales, donde se ha producido un trombo, ¿no? En un infarto cardíaco, en un infarto cerebral, lo que vamos a hacer es que este fármaco actúe sobre la fibrinolisis, ¿no es cierto? Este fármaco lo que va a hacer es activar el mecanismo de fibrinolisis, que nos va a ayudar a limpiar, ¿no? A limpiar esa arteria que se ha tapado por ese trombo, y entonces el lecho pues va a recuperar la circulación, ¿no? Por eso es que en un problema así coronario, un SB muy agudo, pues usamos los fibrinolíticos, ¿no? Tenemos también, como les comenté, de la hemofilia también, pues ausencia de factor 8, hemofilia A, ausencia de factor 9. Entonces en esos pacientes que tienen hemofilia pues, y presentan algún sangrado, les tenemos que componer los complejos
protrombínicos, ¿no? Esos son complejos que tienen factores de coagulación para que le ayudemos a tener una hemostasia, ¿no? Ya cuando un paciente con hemofilia sangra, es muy difícil controlar un sangrado con hemofilia. Tenemos que usar esos complejos para ayudar a la coagulación. Y pues tenemos otros anticoagulantes que actúan sobre la trombina, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el dabigatran, tenemos también otro tipo de heparina. Entonces, por eso es que ustedes deben conocer bien desde la fase de la hemostasia, la cascada de coagulación, para que empiecen a entender estas patologías, ¿no? Los estados de hipercoagilidad, como les dije al inicio, son hereditarios o adquiridos, ¿cierto? Los hereditarios, deficiencia de antitrombina 3, deficiencia de proteína C, proteína S, deficiencia de factor 5 de Leiden y alguna mutación en el gen 2022-2021-0A, ¿no? ¿Y para qué eran importantes? Para mantener el equilibrio, ¿no es cierto? Recuerden que acá nuestra antitrombina, proteína C, proteína S es muy importante en la... ¿Dónde se encuentra eso? ¿Dónde encontramos esas? Ahí está nuestra plaquetita, ¿no? Parte de nuestros factores de coagulación fisiológicos, ¿no? Esta antitrombina 3, la proteína S, proteína S, nos ayudan pues a que no haya, que se cumpla por completo ese equilibrio entre la lesión y la fibrinolisis, pero que no se quede el trombo formado. Entonces cualquier deficiencia en estos procoagulantes, ¿qué nos va a generar? Trombo, ¿no es cierto? Entonces una persona que tenga deficiencia de antitrombina 3, deficiencia de proteína C, de proteína S, factor 5, ¿qué le va a pasar? Va a generar trombo, ¿no es cierto? Va a tener un estado donde se produce mucho trombo. Eso quiere decir estado de hipercoagularidad, que tenemos alta susceptibilidad en producir trombo. Entonces, cualquier deficiencia entre estos factores nos va a llevar a un estado de hipercoagulabilidad. ¿Y qué hacemos en un estado de hipercoagulabilidad? Tenemos que anticoagular, ¿no es cierto? Entonces, en estas personas que tienen deficiencias hereditarias, se va a tener que usar anticoagulantes de por vida. Ya tiene una deficiencia genética, o sea, este paciente nunca va a producir antitrombina, nunca va a producir proteína C, nunca va a producir proteína S. Por tal motivo va a tener tendencia a formar trombo. Y si se le forma un trombo en una arteria, el órgano que está dependiendo de esa arteria se va a infartar. Si se le forma un trombo en una vena, pues ese miembro, esa vena se va a empezar también a estancar, va a haber una éstasis. Entonces, si nosotros queremos proteger de una persona en estado de hipercoagulabilidad que no produzca trombos, hay que anticoagular, ¿cierto? Por eso que hablamos de los anticoagulantes. Tenemos ahí varios para escoger, ¿no? Anticoagulantes orales que actúan sobre el factor 10, tenemos apixaban, rivaroxaban, ¿no? Que son los más usados. Tenemos la enoxaparina, fondaparinux, que usamos como subcutáneo, y la heparina, que es el de los más antiguos, ¿no? Más antiguos usados, y la warfarina también. Al igual que la heparina y la warfarina, pues son medicamentos de los más antiguos usados en la anticoagulación, pero actualmente tenemos a los ya no tan nuevos, ¿no? Antes le decíamos nuevos anticoagulantes, pero ya tienen pues más de 20, casi más de 10 años, así que ya no son nuevos. Por eso ahí tenemos a la apixaban, al rivaroxaban, que nos van a ayudar a llevar a esta persona a un estado de coagulación, ¿no es cierto? No podemos dejarlo en un estado de hipercoagulabilidad, porque esta persona es lábil, puede ser trombos. Si hace un trombo en una arteria cerebral importante, se va a quedar secuelado, ¿no? Infartado. Entonces, esos estados de hipercoagulabilidad pueden pues, generar hasta una embolia pulmonar. Entonces debemos protegerlos de eso. Para eso usamos anticoagulantes. Y los adquiridos, tenemos el síndrome antifosfolipídico, las neoplasias,
influencias hormonales, tenemos la HPN es una hemoglobinuria paroxística nocturna, los síndromes operativos y la inmovilización, ¿no? La inmovilización se refiere a personas que tienen alguna cirugía, ¿no? Cirugía, por ejemplo, de una extremidad o condiciones que hagan que no se pueda mover de la cama, esté en constante inmovilización, pues también tiene el riesgo de entrar a un estado de hipercoagulabilidad. Pues por eso que a los pacientes que tenemos hospitalizados más de una semana, 2 semanas, tenemos que darle anticoagulación profiláctica para defenderlos de que hagan una trombosis, ¿cierto? Entonces, y los antifosfolípidos, se acuerdan que los fosfolípidos también tienen un rol muy importante acá, ¿no? Plaquetas y fosfolípidos, muy importante ya en la vía común de la coagulación. Si nos falta, si hay un síndrome genético que va en contra de esos fosfolípidos, también nos va a llevar a un estado hipercoagulable. Entonces, el síndrome antifosfolipídico es un desorden inmunológico. Entonces, producimos anticuerpos contra proteínas que son muy importantes para los fosfolípidos. Eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, las deficiencias de los inhibidores naturales, tenemos la deficiencia de antitropina 3, ¿no? La deficiencia de proteína C, proteína S. Muy importante, la antitropina 3 también es para el uso de warfarina. Entonces, si nosotros no tenemos antitropina 3, ese paciente que recibe warfarina, heparina, ese paciente que recibe heparina, pues no va a ejercer el funcionamiento adecuado de la heparina. Entonces, si tenemos un paciente con deficiencia de antitropina 3, con heparina no nos va a ayudar a llevarlo a una anticoagulación, ¿no? Ahí tenemos que usar otro anticoagulante diferente a la heparina. Entonces, ¿cómo detectamos una deficiencia de antitropina 3? Tenemos que medir. Entonces, le vamos a pedir al paciente una prueba para medir la antitropina 3, la proteína C, la proteína S. O sea, son exámenes de laboratorio que se pueden hacer. O sea, podemos medir el factor 5 de Ley, podemos medir el factor von Willebrand, o sea, sí podemos medir, ¿ya? Por eso para detectar estos síndromes hereditarios, deficiencias hereditarias, tenemos que tener una prueba de laboratorio que nos confirme el diagnóstico, ¿ya? La proteína C, la proteína S también, ¿no? Son inhibidores de la coagulación naturales y, por ejemplo, cuando nosotros generalmente detectamos que un paciente está en un estado de hipercoagulabilidad, le damos anticoagulantes, ¿no? Ya sea heparina, sea warfarina. En este síndrome, en esta deficiencia de proteína C y S, si usamos warfarina, podríamos causar, tiene riesgo de que haya una necrosis cutánea inducida por warfarina. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Si estamos ahí, ya tenemos un paciente que le estamos dando warfarina y empieza a tener esos signos, ¿no? Necrosis cutáneas. Entonces ahí no podemos, prendemos un poquito el foquito y decimos que algo está pasando en este paciente. ¿Qué tenemos que hacer? Suspender la warfarina y medir estas proteínas, ¿no? La proteína C y la proteína S. Medimos y pues podemos detectar si efectivamente este paciente está teniendo esta deficiencia, ¿no? Porque al inicio tú tienes una persona con estado de hipercoagulabilidad, no vas a poder decirle de frente, no, tú tienes deficiencia de antitropina 3, tú tienes deficiencia de proteína C, ¿no? Porque no hay un signo característico que sea por deficiencia de algo, ¿no? Entonces, tú tienes que medirlo. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que viene, una mujer o varón que viene por un trombo, tenemos que hacerle un estudio completo, ¿cierto? Un estudio completo de la coagulación. ¿Y qué correspondería a ese estudio? Un hemograma para medir las plaquetas, un perfil de coagulación que nos va a medir tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina, tiempo de sangría, nos va a venir el fibrinógeno, ¿no? Nos va a medir todo eso. Allá estamos en una parte. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que medir a este paciente? ¿Qué tenemos que hacerle un estudio? Si es algo que apareció así de un momento a otro, te llega un paciente que está su vida normal, se va a un viaje,
no tan largo, de unas 6 a 12 horas, y empieza a hincharse de la pierna. De un momento, se hincha, solo una pierna. Y tú piensas, ¿no? Si hay un aumento de volumen súbito de un miembro y está doloroso, no está flebótico, nos ayuda a pensar que este paciente puede tener una trombosis, ¿no es cierto? Entonces le hacemos una ecografía Doppler y confirmamos que esa vena femoral profunda tiene un trombo dentro de la vena. Entonces, ¿qué debemos hacer con ese paciente? Anticoagular, ¿cierto? Pero a su vez anticoagular que debemos pedirle todo. O sea, no sabemos si es una persona sin antecedentes, no tiene nada, ni familiares, tiene hijos. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que empezar a hacer exámenes, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos llegar fácil al diagnóstico de trombosis, pero el por qué, eso sí es un reto, ¿no? Hay que saber por qué. ¿Por qué? Porque si este paciente solamente lo anticoagulas, pues vas a decirle, de por vida vas a tomar anticoagulante. Entonces el factor 5 de Leydig también, ¿no? Una deficiencia de esto nos puede generar una mutación en este gen, el gen mutación ARG56GLN, y por tal motivo evita que la proteína C active el factor 5. ¿Y qué va a pasar? No se va a formar el factor 10. Entonces este aumento de la actividad procoagulante por ausencia del factor 5 también nos va a llevar a un estado de hipercoagulabilidad. La mutación en la protrombina también por ese gen 2021-0A también nos va a llevar a un aumento en la síntesis en este caso, de factor 2. ¿No? ¿Cuál es el factor 2? Plasmin, ¿cierto? Entonces, si se forma mucha protrombina, nos va a llevar a que se active más trombina, y esa activación de más trombina nos va a llevar a activación de más fibrinógeno, y eso nos va a llevar a aumento de fibrina, ¿no es cierto? Generación de más fibrina y un estado de hipercoagulabilidad, ¿no es cierto? Entonces, estos son los adquiridos, ¿no? Los más importantes, pero todos estos hereditarios tenemos que medirlos, ¿no? No podemos diagnosticar simplemente viendo un trombo y ya está. Tienes esta enfermedad, ¿no? Hay que medir. Y dentro de los adquiridos, el síndrome más común es el síndrome antifosfolipídico. ¿Ya? El síndrome antifosfolipídico es un síndrome por formación de autoanticuerpos contra la beta-2 glicoproteína 1, esta B2GP1 es beta-2 glicoproteína 1, anticardiolipina y anticoagulante lúpico. Entonces, estos fosfolípidos, ¿no? Son muy importantes en ambas cascadas de coagulación, ¿cierto? Tanto para la activación, ¿no? Sobre todo a partir del factor 10. Entonces, si nosotros tenemos anticuerpos que atacan esos fosfolípidos, nos va a llevar a un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? El síndrome fosfolipídico tiene una particularidad, que se asocia a otra enfermedad inmunológica, ¿no? Que es el lupus, ¿no? Una persona que tiene síndrome antifosfolipídico, en un 30-50% puede estar asociado al lupus. Entonces también, si detectamos que un paciente con trombosis tiene síndrome antifosfolipídico, debemos hacer también descarte de lupus, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar que una persona tiene antifosfolipídico? ¿Qué vamos a medir? Los anticuerpos. Entonces le vamos a pedir anticuerpos contra la beta-2 glicoproteína 1, anticuerpos contra cardiolipina, anticuerpos contra anticoagulantes. Lo vamos a medir. Entonces, si esa persona tiene ese diagnóstico, pues nos van a salir títulos altos de sus anticuerpos, ¿ya? Entonces, es muy importante. En antifosfolipídico también prima un antecedente muy importante, ¿no? Esa mujer que no puede embarazarse o tiene abortos espontáneos múltiples, ¿no? Es una paciente mujer que cada vez que hace una gestación, esa gestación se interrumpe tempranamente, tienes alta sospecha de que pueda tener un antifosfolipídico.
Entonces, la historia clínica también es muy importante en antifosfolipídicos. Generalmente mujer con antecedentes de abortos múltiples, ¿no? No puede concebir. Entonces, en algún momento puede presentarse una trombosis en esta paciente también. Puede presentarse una trombosis. Entonces, el síndrome antifosfolipídico, no se olvide, ¿no? La historia clínica se asocia bastante al lupus y medir los anticuerpos nos da el diagnóstico. Las neoplasias también, ¿no? Todo paciente que tiene un cáncer tiene un estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Todo cáncer tiene un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, todo paciente con cáncer puede hacernos trombosis, ¿ya? ¿Por qué? Porque las células tumorales liberan factor tisular y este factor tisular es un procoagulante directo al torrente sanguíneo y entonces produce una inflamación sistémica asociada al cáncer que va a suprimir la fibrinolisis. ¿Se acuerdan de la hemostasia? Si nos suprimen la fibrinolisis, ¿qué va a pasar? Esa malla de fibrina que se produce al final de la hemostasia no se va a disolver, ¿cierto? Entonces este paciente que se le inhiba la fibrinolisis, como en pacientes que tienen neoplasias, pues van a tener tendencia a formar trombos, ¿ya? Por ese factor que se activa, pues, ese factor tisular tumoral, ¿no? Que se activa debido a las células tumorales, ¿ya? Pues todo cáncer tiene alto riesgo de sufrir trombosis, ¿ya? Y también pueden haber influencias hormonales, ¿no? Las influencias hormonales también nos pueden causar estados de hipercoagulabilidad. Por ejemplo, los estrógenos elevan los factores 2, 7, 9, reducen la antitombina y la proteína S, generando resistencia adquirida al APC, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si en alguna persona se elevan los factores de coagulación? Va a tener la tendencia de formar trombos, ¿ya? Entonces el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad. El embarazo también puede a la mujer llevarla a generar trombosis y la puede llevar a generar trombosis. Por eso que una paciente que tiene alto riesgo, o sea, generalmente en la gestación, en los primer trimestres, le miden bien pues cómo está el flujo entre la placenta, en las arterias, las venas uterinas, ¿no? Para ver si hay alguna alteración. Y si tiene alguna alteración, pues tiene alto riesgo de hacer preeclampsia también. Pues a este paciente generalmente le dan aspirina durante todo su embarazo, ¿no? Para evitar estado de hipercoagulabilidad, ¿no? Para evitar que se produzcan trombos. Y las hemopatías también, la hemoglobinuria paroxística nocturna y los síndromes mieloproliferativos también son estados de hipercoagulabilidad. La inmovilización prolongada, como le dije, pacientes con cirugías mayores, generalmente a fracturas de cadera, ¿no? Que requieren inmovilización de más de 3 semanas, o aquellas cirugías mayores, gigantes, que duren horas, 4, 6, más de 4 horas, tienen pues tendencia también a producir éstasis venosa y eso nos puede llevar a estado de hipercoagulabilidad. La obesidad, la diabetes, también el paciente con cirrosis, con deficiencia de albúmina, también es un estado de hipercoagulabilidad. Entonces no se olviden, la alta probabilidad de trombosis, la edad, la localización, ¿no? Sitios inicial, venas mesentéricas, cerebrales, si es recurrente, historia familiar, a la historia de embarazo también, ¿no? Son los criterios de alta probabilidad. Generalmente cuando ustedes tengan pacientes con trombosis van a haber algunos signos que se van a producir. En el caso de trombosis venosa profunda, ¿no? Que se va a producir en el miembro inferior, depende, puede ser en la vena femoral, puede ser en la vena poplitea, se van a producir algunos de estos signos, ¿no? Vamos a ver con eso ya se puede resolver la clase de habilidades. Entonces, generalmente una trombosis, ¿no? Un caso de una trombosis puede ser una mujer de 22 años que en algún momento se le empiece a hinchar la pierna, ¿no? Mujer joven. Antecedente que está tomando anticonceptivos orales, ¿no? Y padre con trombosis a los 40 años. Tiene edema, eritema y dolor en pantorrilla izquierda de 48 horas de evolución.
Entonces, en esta paciente tenemos que hacer preguntas clave, ¿no? ¿Qué factores de riesgo hereditarios tiene? El papá. ¿Qué factores de riesgo adquiridos tiene? Los anticonceptivos orales. Porque está descrito que los anticonceptivos orales también nos pueden llevar a estados de hipercoagulabilidad, ¿ya? Los anticonceptivos orales. Entonces, por eso que también la historia en una paciente con trombosis, la historia es muy importante. Historia clínica, chicos. Por eso también en síndrome antifosfolipídico les hablo de la historia clínica de mujer, joven, abortos múltiples, ¿no? De que no se conoce la causa, ¿no? Mujer que desea embarazarse, se embaraza, aborta. Vuelve a embarazarse, se embaraza, aborta. Entonces en esa ocasión también debemos hacer un estudio, un descarte de un estadio de hipercoagulabilidad. ¿Qué hallazgos encontramos al examen físico? Edema, ¿cierto? Aumento de volumen, por ejemplo, si es en la pierna, van a tener asimetría, van a tener una pierna más grande que la otra. Entonces ahí ya les va a hacer sospechar que está habiendo trombosis, ¿no? Entonces, susceptible, puede ser la herencia paterna, ¿no? El padre, ¿qué te puede transmitir? Trombofilia, por ejemplo, trombofilia hereditaria, y eso nos puede llevar a trombosis. ¿Qué pruebas de laboratorio son las que voy a solicitar? ¿Qué exámenes? Estas, ¿no? Panel de estudio básico. La antitrombina 3, la proteína C, proteína S, factor 5 de Leydig, porque si tenemos un antecedente de que el padre ha tenido trombosis, entonces hay que ver la parte hereditaria, ¿ya? Como es mujer joven, también hay que ver la parte de inmunológicos, ¿no? Anticoagulante lúpico, anticardiolipina, beta-2-glicoproteína 1. Vamos a dosar los anticuerpos. Entonces, normalmente algunas personas, por ejemplo, que presentan trombos, algunas pueden estar por alguna razón usando medicamentos como la warfarina, la heparina. Entonces debemos por lo menos primero esperar unos 3 a 5 días de que no usen estos fármacos para hacer esta medición, porque nos puede alterar el resultado, sobre todo de los hereditarios, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, por eso preguntar los antecedentes es muy importante. La triada de Virchow, ¿no? La triada de Virchow es una triada que puede ayudarnos en cuanto al desarrollo de trombosis, ¿no? Primero hay un daño en la capa interna de vasos sanguíneos, estado de hipercoagulabilidad y circulación más lenta de lo normal, ¿no? El daño de la capa interna de vasos sanguíneos puede ser enfermedades crónicas, traumatismos, inflamaciones, cirugías. Hipercoagulabilidad, ya saben, trastornos hormonales, anticonceptivos orales, enfermedades, factores genéticos, embarazo. Y la circulación más lenta, la inmovilización prolongada por cirugía y las fallas. Entonces, la teoría de Virchow nos habla de todos cuáles son los estados que nos pueden llevar a generación de trombos, ¿cierto? Entonces, daño de la capa interna de vasos sanguíneos, se puede producir enfermedades crónicas, traumas, inflamaciones. Ya hemos hablado de estos, ¿no? De todos los estados de hipercoagulabilidad y de la inmovilización, ¿cierto? Entonces, estas situaciones, si se presentan en un paciente, nos puede llevar a trombosis, ¿cierto? Eso quiere decir la triada de Virchow, ¿ya? Muy bien. Entonces, terminamos en la clase práctica. Vámonos a la 303. Un ratito les voy a llevar lista rápida. Lista.